Bienvenidos a nuestro Protección Responde. Mi nombre es Sandra Ochoa del equipo de comunicaciones y marca de Protección y es para mí un placer acompañarlos en este espacio, cumpliendo con nuestro compromiso de estar cerca, de mantenerlos informados para que puedan tomar las mejores decisiones cada uno de ustedes, sus colaboradores, porque sabemos que tenemos varias personas, líderes de empresas conectados. Hemos preparado este espacio para explicar de la mejor manera el proyecto de ley de reforma pensional en pocas palabras, pero sobre todo desmitificando muchos rumores o muchos temas que han venido corriendo. En Protección estamos convencidos de que el país requiere una reforma pensional que se ajuste a los retos y nuevas dinámicas que tenemos como sociedad. Claramente, esta reforma debe cumplir con tres elementos fundamentales. La cobertura, pues claramente hoy en el país solo se pensiona uno de cada 4 adultos mayores. La sostenibilidad, de modo que el sistema sea financieramente viable para el futuro del país y que sea equitativo y no regresivo, de manera que reciban subsidios quienes realmente lo necesitan. Y para hablar de estos temas, para poder evaluar si se están cumpliendo esos principios, qué ajuste tiene, pero sobre todo en qué punto va la discusión, hoy tenemos a dos invitadas súper especiales. Juliana Montoya, ya conocida por ustedes quienes se conectan a estos espacios. Ella es abogada, directora de procesos jurídicos de protección, pero sobre todo una persona experta en pensiones y con la capacidad pedagógica de explicarnos todos estos temas. Juli, muy bienvenida. Gracias, Anu. Gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Paula Botero, conocida como la señora del sombrero. Es una ciudadana que ha estudiado el tema, que de forma muy juiciosa todos los días a los empleados de su finca trata de conectarlos con el bienestar financiero, y ahí encontramos match, ahí hicimos match porque nos parece súper bonito que la ciudadanía se involucre. Así que quisimos invitarla para que ella tomara también en gran parte la voz de nuestros clientes, de los ciudadanos, y que pudiéramos tener una conversación que resuelva esas dudas que sabemos que ella tiene, pero a través de ella un montón de personas. Así que, Paula, gracias por aceptar esta invitación de Protección. Muchas gracias, yo agradezco esta invitación porque este es un tema que nos inquieta, pero además que no es fácil de entender. Entonces esperemos que con esta conversación podamos hacer que la gente le quede más masticado todo lo que queremos que aprendan. Bueno, luego de varias sesiones en la plenaria del Senado de la República, el 23 de abril terminó el segundo debate y este proyecto continuará su proceso antes de convertirse en ley de la República. Preparando este espacio y cuando les enviamos a ustedes las invitaciones o lo publicamos en nuestras redes sociales, recibimos en 2 días más de 3.000 preguntas. Seguramente no alcanzaremos a responderlas todas, pero tratamos de agrupar como las preguntas más cotidianas y seguiremos abriendo espacios de conversación para que podamos resolver estas inquietudes que vayan apareciendo sobre la marcha. Así que arranco con una primera pregunta y lo que quiero, Paula, es invitarte a que también nos vayas transmitiendo las tuyas y que esto realmente sea una conversación. Juli, la primera pregunta, ¿la reforma pensional ya es un hecho cuando entra en vigencia el nuevo sistema pensional o aún le faltan algunos pasitos? Le faltan unos pasitos. Este tipo de leyes debe tener 4 debates en el Congreso. El que acabamos de tener esta semana, que finalizó el 23 de abril, fue el segundo debate, que se surtió en la plenaria del Senado. Nos faltan entonces otros 2. Esta línea de tiempo, que además me parece pues que gráficamente nos ayuda a ubicarnos en el trámite de una ley ordinaria, nos permite identificar como con más claridad lo que ha ocurrido y lo que nos falta. ¿En cuál cajita vamos? En la tercera cajita, donde decimos segundo debate plenaria del Senado. Ahí fue donde se dio toda la discusión sobre el articulado. Se presentaron unas proposiciones por algunas congresistas y ya tenemos pues como una versión ya final de esa conversación que se dio en la plenaria del Senado el 23 de abril, segundo debate. De acá al tercer debate deben transcurrir mínimo 15 días para que el Congreso entonces agende o cite ese tercer debate. ¿Dónde va a tener lugar ese tercer debate? En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Una vez se surta y se cumpla esa etapa del tercer debate, tendrán que transcurrir otra vez mínimo 8 días antes de poderse dar el cuarto debate.
que se dará en la plenaria ya completica de la Cámara de Representantes. Ahí, cuando se surta este trámite, tenemos ya una ley que debe ser sancionada además por la Presidencia de la República, y todo esto, hasta el cuarto debate, tendrá que ocurrir hasta el 20 de junio, que es la fecha límite para que el proyecto de ley se convierta en ley y pueda surtir un trámite favorable. Si definitivamente no alcanza a darse estos momentos antes del 20 de junio, lo que ocurriría es el archivo. Los tiempos están muy corticos, pero pues aún dan las fechas para que pueda cumplirse con ese 20 de junio como plazo máximo para la discusión en el Congreso. Entonces, tenemos hoy una versión de reforma pensional, pero no es la definitiva, pues porque faltarán estas dos discusiones, además que son súper relevantes. Entonces, si te parece, vamos a conversar sobre lo que hasta este punto está aprobado. Ya no es el proyecto original, ya esto ha venido surtiendo como algunas modificaciones, y yo creo que es momento de entenderlo, irnos preparando, ubicarse en los escenarios de a mí qué me pasaría. Creo que es en el punto en que estamos la mayoría de los ciudadanos. Entonces, justamente ese es el ejercicio que queremos comenzar como en este bloque. Paula, ¿tú quieres ahí como ayudarnos con lo que has recibido en redes, las conversaciones que también tú has venido recibiendo? Sí, mira, yo lo que creo es que primero tenemos que entender qué es lo que tenemos un poquito más de manera simple. Para mí hay dos sistemas. Ustedes me irán corrigiendo porque obviamente yo no soy la experta, sino digamos que un pato que está en el camino, pero para mí hay dos sistemas. Un sistema es el sistema público, que es Colpensiones, y el otro sistema es el sistema privado, donde están los fondos que son Protección, Escandia, Colfondos, Porvenir. Son dos. En este esquema que tenemos, que es el del manejado por el Estado, que es Colpensiones, aquí la plata de todo el mundo entra en una sola bolsa. Ustedes me van complementando. Entra en una sola bolsa. En los fondos privados, yo lo compararía como con una materia. Yo cada vez que pongo una platica en cada mes, le puse a esa semillita otro poquito más. O sea, tenemos, y esa materia está a nombre mío. O sea, aquí en esta bolsa todo es de todos. Todo es una bolsa que esperamos que no se rompa, que esa es la gran preocupación. Y en este otro lado, cada uno tiene su guardadito. Ahí hay un tema que a mí me parece que es importante, y es donde se nos empiezan a meter las palabras, Juliana, como más complejas, y es que nos empiezan a hablar del sistema subsidiado, del sistema semicontributivo, del contributivo y del sistema solidario. Yo quisiera ver si nos puedes explicar, porque la ley que presentan está fundamentada en los pilares. Y como hemos oído tanto de pilares, me gustaría que Juliana nos explicara qué son los famosos pilares. Claro que sí, Paula. Y lo hiciste, pues lo dijiste perfecto. Realmente así es como funciona hoy. Un sistema público en Colpensiones, esta bolsita que mencionas donde los que están en Colpensiones ahorran, pero pues todo es de todos porque es un fondo común. Y en el fondo privado, cada uno tenemos una cuentica y ahí va nuestro aporte y ese aporte genera unos rendimientos. Hoy somos excluyentes. María Paula, Sandra, Juliana no puede estar en el mismo tiempo cotizando en Colpensiones y cotizando en un fondo privado. Yo hoy tengo que elegir cuál de los dos regímenes quiero, me conviene, a cuál deseo estar afiliada y en cuál deseo aportar. Son excluyentes, ¿cierto? Eso nos ocurre hoy. ¿Qué nos plantea un sistema de pilares? Que este modelo de Colpensiones y los fondos privados hagan parte de un pilar que vamos a llamar pilar contributivo. Pero ahí yo ya no tengo que elegir acá o allá, sino que vamos a estar muchas personas aquí y allá. ¿Por qué? Porque en ese pilar contributivo donde está Colpensiones y los fondos privados, se habla de un umbral, que creo que es una palabra que hemos oído mucho justo en estas discusiones de Congreso, y ese umbral no es más que el salario que me va a definir de manera obligatoria a través de ese umbral. Tengo que estar en Colpensiones. ¿Cuál fue fijado en este segundo debate en la plenaria del Senado? 2.3 salarios mínimos. Entonces, si yo cotizo solo hasta 2.3 salarios, porque ese es mi ingreso mensual,
debo estar obligatoriamente en Colpensiones. Si solo cotizo hasta 2.3 salarios mínimos. Si mi salario es mayor, supongamos tres salarios mínimos, 4 salarios mínimos, ahí voy a estar hasta 2.3 salarios cotizándole a Colpensiones de manera obligatoria. Pero por lo que exceda esos 2.3 salarios, yo voy a estar en el mismo momento, pues de manera simultánea, en una AFP. Voy a elegir entre los 4 fondos privados a dónde quiero llevar ese exceso. Entonces, mira la primera diferencia de este modelo de pilares respecto de lo que hoy tenemos. Hoy un afiliado tiene que elegir uno u otro. Lo que nos plantea este modelo es, si cotizas por encima de 2.3, no vas a elegir entre uno y otro, sino que tienes que estar en los dos, hasta los 2.3 primeros salarios en Colpensiones y por encima de eso en un fondo privado. Entonces, lo que te entiendo es, hasta 2.3 salarios, o sea, toda la gente de salario mínimo necesariamente se va a ir a la bolsa general. Lo vamos a echar en ese mismo costal a todo el mundo, los de salario mínimo y hasta 2.3. Sí, y después, aquellas pocas personas, que son además un poco, creo que es como el 20% nomás, que les sobre un poquito, que se ganen 2.4 salarios mínimos, 2.5 o más, se van a poder tomar la decisión, venga, métamelo aquí y produzcame y trabájemelo y échemele a bonito y échemele bonita tierra. El resto todos se van a tener que ir a esta bolsa general, ¿cierto? Sí, Paula, así es, así es. Y hablabas de, es que hay otras palabras y otros pilares que pueden generar confusión, como que es solidario, que es eso, semicontributivo. Son modelos, es un modelo que nos plantea unos pilares. Este solidario va enfocado en la población con pobreza, pobreza extrema o vulnerable, atendiendo pues a una focalización que se realice luego por parte del Estado, y le va a entregar a esas personas mayores en situación de pobreza un beneficio, una renta que no es una pensión, o incluso esos beneficios se otorgan, solo que el monto es muy chiquito. Vamos a pasar entonces de entregarle a ese adulto mayor en pobreza o pobreza extrema los 80.000 de hoy a 230.000 aproximadamente a través de este pilar solidario. Ese es el ajuste que nos plantean en esa primera barrita del pilar solidario. El segundo es el semicontributivo, el segundo pilar. Si yo no me pensiono porque no alcanzo a completar las semanas para pensionarme y coticé entre 300 semanas y 999 semanas, hoy el sistema nos dice, si no te pensionas, te devolvemos lo ahorrado, tanto en el fondo privado como en Colpensiones, a través de una devolución de saldos. Este modelo semicontributivo nos dice, si lo que alcanzaste a ahorrar fue entre 300 semanas y 999, no te lo vamos a devolver como una suma única. María Paula, aquí están tus 50, 70 u 80 millones. No va a ser así. Esos 70 u 80 o 90 millones que alcanzaste a ahorrar durante esas 300 o hasta 999 semanas, te lo van a devolver, pero a través de una renta vitalicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que María Paula, Juliana o Sandra fallecen. Esas rentas vitalicias tampoco son una pensión, porque incluso tienen un tope máximo y es hasta el 80% de un salario mínimo, que es lo que nos entregarían de manera mensual. Te hago una pregunta ahí, porque es que sí, yo tengo entendido que antes, o sea, Colpensiones no está obligado, digamos, que a regar la matica, sino que como lo metió todo entre la misma bolsa, simplemente, si cuando me va a devolver hoy, estamos hablando del escenario hoy, cuando me va a devolver hoy, me devuelve lo que yo ahorré más la inflación, o sea, con unos pesitos adicionales. Los fondos, al contrario, hoy me devuelven lo que yo ahorré, todo lo que yo metí en mi matera, me devuelven la inflación y además me devuelven los rendimientos de mi plata. O sea, ellos pusieron mi platica a trabajar para poderme devolver más cantidad. En este momento, el tema de la renta vitalicia es que a mí me empiezan a entregar como de a poquiticos. Le voy a entregar mensualmente, impidiéndole a la gente la posibilidad de coger una plata completa con mayor cantidad y que además esa plata le sirva para hacer una inversión, para comprarse una casita, para qué sé yo, para
para poder progresar y no quedarse con una rentica así de grande el resto de la vida. ¿Eso es así? María, voy a ahí hacer unas precisiones que me parecen súper importantes. Vale, vale. Esta nueva ley lo que nos plantea es entre 300 y 999 semanas vamos a desacumular ese ahorro, así como mencionabas, en una renta chiquitica que no puede superar el 80% del salario mínimo. Y hablé de 300, ¿cierto? Esto quiere decir que si cotizo hasta 299, va a seguir operando esa devolución única de lo que yo haya ahorrado entre una semana y 299. Ahí, para esa población, digamos que no hay cambio respecto de lo que tenemos hoy. Me van a entregar lo que ahorré. En Colpensiones, como tú mencionas, solo reconociendo inflación, y si coticé en el fondo privado, pues con la rentabilidad que alcanzamos a acumular en el fondo privado. Eso solo para quien cotice entre 1 y 300 semanas o 299. Si pasé de 299 hasta 999 o 300 a 999, ya estoy en ese modelo o en ese pilar semicontributivo donde mi ahorro me va a permitir entregar una renta chiquitico, más grandecita, dependiendo pues de lo que haya ahorrado durante esas semanas, pero además a esas personas les van a entregar una financiación o un subsidio. No es solo que esa renta se financie con lo que ahorré, sino con un subsidio del 30% para la mujer y el 20% para los hombres. Si yo ahorré 100 millones, ahorré solo 600 semanas y esas semanas me permitieron ahorrar 100 millones. Sobre esos 100 millones, el Estado, a través de este modelo, me va a poner un subsidio adicional del 20 o del 30, si soy hombre o soy mujer. Y unido a ese ahorro, más ese subsidio, me permite desacumular a través de esas rentas. Así va a funcionar el pilar semicontributivo. No, la ley hoy no me devuelve un bloque de plata. Lo que si tienes menos de 300 semanas, no. Vale. Si tienes menos, sí. Hoy 25 de abril, no, que estamos en el mundo de la ley 100, ¿cierto? En el modelo actual, te devuelven los 100 millones. María Paula, no te alcanzaste a pensionar. ¿Cuánto te llevas tus 100 millones que ahorraste? Pero la ley sí dice, venga, que se lo voy a ir dando menudeado, como decimos nosotros. La nueva ley, de volverse ley, ¿cierto? Sí. Este proyecto de ley, no te voy a dar los 100 millones, te voy a dar una rentica hasta que fallezcas. O sea, una es en bloque y la otra es menudeada. Exacto, salvo que solo hayas cotizado hasta 299 semanas. Ahí, como es tan chiquito, lo que tú dices de menudear, ya sí se haría demasiado chiquitico, porque 299 o 200 semanas no nos permiten pues entregar un beneficio hasta que fallezcas. Entonces a esa población hasta 299 sí le vamos a decir, toma tus 15 millones de pesos. Vale. Bueno, en este momento tenemos conectadas cerca de 4.000 personas y muy posiblemente quienes están conectados pertenecen al tercer pilar, que es el pilar contributivo, es decir, son personas que en este momento están cotizando de forma activa, son afiliados a Protección o alguna otra AFP o posiblemente hayan decidido trasladarse a Colpensiones. Entendamos entonces qué le pasa a quienes estamos en el modelo contributivo. Ya hemos mencionado el tema del umbral, pero sería importante entenderlo, pero adicionalmente aparece el componente del régimen de transición y es personas que ya tienen un número de semanas acumulados y que van a seguir operando en caso de que esta ley entre bajo el esquema que hoy conocemos, es decir, bajo el modelo de la ley 100. Juli, vamos a hacer ese recorrido en el contributivo porque incluso es donde tenemos el volumen más grande de preguntas. Perfecto. Si quieren, empezamos por el régimen de transición, que creo que a muchas personas les interesa entender el concepto y poder saber si finalmente están dentro del régimen de transición o no. ¿Qué es el régimen de transición primero? Son unos parámetros que la norma establece cuando se dan estas reformas, pues, o estos cambios de ley, dado que hay unas personas que ya hemos cotizado mucho al sistema o tenemos X edad, tenemos como una expectativa de pensionarnos en las condiciones de hoy, de seguir cotizando como hoy, que no nos cambien como la vida, porque ya teníamos expectativas respecto de esta ley que nos está rigiendo. Entonces, cuando se escriben estas leyes, se contempla un régimen de transición y nos dice,
particularmente este proyecto de ley nos dice, si tú eres mujer, tienes que haber cotizado a la fecha de entrada en vigencia de esta ley 750 semanas para considerarte beneficiaria del régimen de transición. Que la fecha de entrada, y ahí te interrumpo, Juli, se estableció en el debate del Senado en primero de julio del 2025. Exactamente. Sí, súper importante. Entonces, vamos a pararnos en el 1 de julio de 2025. Si al 1 de julio de 2025 una mujer ha cotizado al sistema pensional 750 semanas o un hombre ha cotizado al sistema pensional a esa fecha, 1 de julio de 2025, 900 semanas, va a ser una persona beneficiaria del régimen de transición. Eso quiere decir que esa persona sigue cotizando con la ley de hoy, va a pensionarse con la ley de hoy. Si al final no se pensiona, va a recibir la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de colpensiones como hoy. Es decir, a esa persona la vida no le cambia y la reforma no lo va a impactar. Y esa persona a los 46 o a los 51 años tendrá que hacerse la pregunta de, porque a él sí le opera lo que ahorita hablábamos con María Paula de los sistemas son excluyentes, entonces tendrá que decidir si le conviene más quedarse en el fondo como protección o pasarse a colpensiones. Claro, y la gente se preguntará, pero ¿y por qué esas edades? Pues porque la mujer a los 46 años o el hombre a los 51 beneficiarios de ese régimen de transición tienen que hacerse esa pregunta. Hoy, en la ley, hay una limitante y la ley nos dice hoy, si usted está dentro de los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión, es decir, si la mujer ya está en los 47 años, es decir, 10 años antes de su edad de pensión, y el hombre está en los 52 años, 10 años antes de la edad de pensión, ya la persona no puede trasladarse entre Colpensiones y el fondo privado, o al contrario, ya como que pisa piedra, por ponerle algún término. Entonces, dada esa limitante de la ley, si queremos trasladarnos de régimen, tenemos que preguntarnos esto que nos menciona Sandra, la mujer hasta los 46 años, ¿dónde me quiero pensionar? ¿Dónde es más favorable? ¿Dónde me conviene? Y el hombre hasta los 51, para que no nos coja la noche, ¿cierto? Y a los 51 el hombre tome esa decisión. Eso le aplicará y esa decisión tan importante de saber a qué régimen voy a terminar de afiliarme para pensión, le aplicará a las personas beneficiarias del régimen de transición, es decir, quienes al 1 de julio del 2025, que es la fecha hasta ahora aprobada, pero acuérdense que nos faltan 2 debates aún, para que no nos quedemos con una foto del 1 de julio, porque nos puede cambiar la historia en estos 2 debates que hacen falta. Entonces, si a ese 1 de julio de 2025, Juliana tiene 750 semanas cotizadas, esta reforma no me cambia mi vida, no me cambia mi forma de cotizar ni de pensionarme, yo seguiré con mi ley 100. Listo. O sea, ahí hay una cosa que es importante y es que hoy estamos hablando de 2 escenarios. Uno es el escenario con el que estamos, o sea, estamos como quien dice, sí, estamos a este lado del paisaje. Lo que está pasando ahora es que presentan esta reforma sobre las pensiones y en ese instante ya nos cambian las condiciones, o sea, hoy de lo que estamos hablando es de lo que hay y de lo que podría haber, y todo eso que podría haber, lo importante es que lo están debatiendo, le están haciendo cambios, o sea que hoy es la foto, hoy estamos tomando una fotico. La foto puede haber cambiado porque inclusive hoy hubo una propuesta del cambio del umbral. El umbral es como el límite entre lo que va a tocar pasar obligatorio y de lo que se va a quedar, de lo que tiene que ir obligatorio y lo que se puede ir a los fondos. Eso es importante entender, lo que hoy es la foto que estamos viendo. Ahí es importante también este tema de la transición, yo lo veo como si fuera un puente. Yo estoy en un borde, dependiendo de mis condiciones, me paso por el puente hacia el otro lado o me quedo donde estoy. Eso es como más o menos lo que yo quería como ilustrar ahí un poquito. Sí, María.
Así es. Muchas Juli, en gracias. este momento nosotros hoy opera el tema de la doble asesoría, es decir, cualquier ciudadano que en este momento esté considerando la posibilidad de cambiarse de un régimen a otro debe solicitar la doble asesoría. Hemos visto un incremento de la doble asesoría, es decir, en medio de la conversación de reforma, lo que nosotros leemos como compañía es que la gente está como ansiosa y está evaluando quizás la posibilidad de hacer un cambio en este momento. ¿Qué decirle a las personas? ¿Qué decirle al que nos está oyendo y dice, ¿será que lo mejor es trasladarme ya de régimen, que esto no me vaya a coger en la mitad de la conversación? ¿O es mejor respirar, pensar en el aquí y el ahora, o ir con calma estas consideraciones e incluso irme a evaluar mi situación particular, pero seguir la conversación del debate? ¿Qué decirle a cada una de estas personas que hoy nos están oyendo y que indiscutiblemente estos cambios despiertan unas emociones porque comprometen nuestro futuro? A ver, ahí lo importante es que, perdóname, Juli, que te No, preguntaron a ti, no, pero dale, quiero María. meter la No, cucharada. no, no, absolutamente. Tú dices Dale. ansiedad, yo diría miedo. El, Sí. miedo no, el miedo realmente es una emoción que nos protege de los peligros. Entonces, en este instante, la gente lo que yo siento es que tiene miedo, pero además no solamente tiene miedo, sino que está recibiendo miles de informaciones. Si uno está en el chat le llegan, se la van a robar, la van a coger, la va a coger el Banco de la República y la van a desaparecer. O sea, tenemos una cantidad de informaciones que yo creo que lo más importante es que todos, primero que todo, solamente estemos pendientes de ustedes, de la información que ustedes nos den, de lo que ustedes nos cuenten, no de las especulaciones, porque obviamente entendemos que en este ejercicio hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, y las redes también a veces hacen mucho daño porque el que quiere bombardear una u otra posición, pues puede, digamos, que contarnos cosas que no son. Entonces, muy importante es que le preguntemos a nuestro asesor, que le preguntemos directamente a ustedes cómo nos acompañan. Y lo otro, uno no puede salir corriendo. Muchas veces en los incendios lo que hay que hacer es agacharse para que pase el humo. No puede salir corriendo porque se mete a la candela. Entonces, es importante también que tengamos presente que no es el momento de salir huyendo, sino de informarnos y de estar atentos. Sí, María, absolutamente de acuerdo. Es normal, pues finalmente la reforma pensional es un cambio y los cambios en la vida nos generan estrés, ansiedad, es lo desconocido, queremos pisar piedra antes de tiempo, que nos pase alguna desgracia, ¿cierto? Pero esto tiene un trámite y es un trámite que si sigue surtiendo como los pasos que tiene que dar, el 20 de junio sabremos qué termina de ocurrir. ¿Quién tiene que tener súper presente la necesidad de tomar una decisión? Quien esté cercano, si es mujer, a los 46 años y si es hombre, a los 51 años. Quien esté en esas edades está en el momento de preguntarse dónde me quiero pensionar. Y si quiere y tiene intención de trasladarse de régimen, el mecanismo de recibir la doble asesoría es por ley. Si yo quiero trasladarme a Colpensiones o alguien de Colpensiones quiere venir al fondo privado, el mecanismo es la doble asesoría. Doble asesoría es que tengo un asesor en un fondo privado. Sí, pero ¿cómo se conectan esas dos personas? Bueno, entonces yo estoy en protección, decido trasladarme a Colpensiones, asisto a protección a través de los canales de servicio y solicito la doble asesoría porque mi intención es trasladarme. Entonces, protección con la información que tiene de mi historia laboral, mis aportes, mi edad, mis beneficiarios, me va a hacer una proyección de a los 46, cómo me pensionaría a los 57 si me quedo en protección. Y si sigo cotizando con el mismo salario, o si dejo de cotizar, o si solo cotizo unos años de aquí en adelante. Me proyecta, me hace una simulación de lo que me va a ocurrir estos 10 últimos años y me da esa información. Nosotros, internamente, a través de unos sistemas de información con Colpensiones, avisamos que ya le di la asesoría, la primera asesoría a mi afiliado. Y Colpensiones, entonces, tiene que hacer la segunda asesoría dentro de los 20 días siguientes para mostrarle el escenario Colpensiones. Con esa doble información, ya la persona está ilustrada, ya sabe, ya puede comparar y tomar una decisión. ¿Quién tiene que hacer eso entonces? Una persona de 30 puede tener la misma ansiedad que una persona de 46, pero ese de 30 debe esperar que la vida nos cambie si finalmente la reforma sale pues
favorable y se vuelve ley ahorita el 20 de junio. Esa persona de 30 tiene tiempo. Debe respirar, como dice Sandra, y esperar qué ocurre en estos meses que hacen falta. Pero la mujer de 46 y el hombre de 51 sí están en el momento cero, en el que tienen que hacerse esas preguntas para recibir la doble asesoría. Entonces, creo que hay que diferenciar. Quienes estén más lejos de esas edades límite, informarse, sí, absolutamente, tiene que estar muy al tanto de lo que ocurre con esta reforma, pero no apresurarse a tomar una decisión de traslado. Juliana, nosotros, en función de este sentimiento que deben tener la mayoría de los ciudadanos, diseñamos en Protección una herramienta, se llama el perfilador pensional, y te permite hoy, conociendo tu escenario, ¿cierto?, saber qué te pudiera pasar en caso de que la reforma pensional sea aprobada. Y parte solamente de 2 datos fundamentales, si eres hombre o mujer y qué edad tienes. Y adicionalmente te pregunta por cuántas semanas has cotizado. Muchas personas lo saben, cuántas has cotizado, otras lo pueden consultar en su extracto que les llega trimestralmente, incluso está que llega o debe estar llegando el del corte de marzo que llega ahora en abril, o en la página web de Protección, por ejemplo, pudieran consultarlo. Con esos datos, tú haces el simulador en Protección y va a ser muy sencillo saber si quedas en transición, si te ganas más de 2.3 salarios mínimos, entonces una partecita queda en Colpensiones y otra seguiría ahorrándose acá. Te ayuda a concentrarte en alguno de los escenarios. Los quiero invitar a que hagamos una pausita, veamos el video para que todos empiecen a pensar si ya hicieron el simulador, cómo lo consultan, y volvemos con el resto de preguntas que tenemos. No se vayan a desconectar, vean el video. ¿Sientes confusión y falta de claridad con toda la información del proyecto de reforma pensional? ¿Entonces Colpensiones o los fondos privados como Protección van a desaparecer? ¿No entiendes cómo impactará a tu pensión y los cambios que traerá? ¿Cómo impactará mi bienestar financiero? En Protección no solo entendemos tus preocupaciones, sino que te acompañamos a resolverlas. ¿Cómo lo hacemos? Simple. A través de #Date Cuenta, te traemos las respuestas que necesitas. Una traducción para explicarte la reforma en pocas palabras. Para saber cómo te impactarán estos cambios, hemos creado una herramienta llamada Perfilador Pensional, la cual te entregará un diagnóstico a partir de unos escenarios planteados con la información que se tiene del estado actual del proyecto de ley de reforma pensional. Ten en cuenta que esta información puede variar hasta el momento en que se convierta en ley. Lo mejor, solo necesitas responder 4 preguntas y listo. Automáticamente, nuestro perfilador te dirá cómo se podría ver impactada tu realidad pensional según la reforma. En Protección, estamos aquí para acompañarte. Ingresa al perfilador pensional y resuelve las dudas para lograr la tranquilidad de tu futuro. Bueno, esperamos que todos comiencen a hacer su simulador. Si no lo han hecho, en este momento nosotros llevamos más de 100.000 simulaciones hechas en 3 semanas que lleva el simulador al aire, así que los invitamos. Eso nos da tranquilidad y nos ayuda también a ir acompañando la conversación que vive el país, pero teniendo claridades sobre cómo vivir este cambio. Perdóname, tengo una pregunta. Cuando a mí me llega el extracto, ¿aparece de pronto un link para yo meterme al simulador o no? Sí, te va a llegar este mes el link, pero adicionalmente puedes entrar a protección.com y hay una ventana grande donde puedes dar clic sobre el perfilador pensional. Vale. Y adicionalmente en el extracto lo que sí puedes ver es cuántas semanas tenías cotizadas al 30 de marzo de 2024. Eso te orienta un poco más. Juli, por ejemplo, nos decía 750 semanas al 2025. Si hoy tengo 700, pues todavía puedo, si sigo todo el año cotizando, seguramente voy a tener las 750. Juli, quiero hablar, y recibimos varias preguntas también del grupo de los pensionados. Ellos nos dicen, resulta que mi pensión es de 3 millones de pesos, que es muy cerca a 2.3 salarios mínimos, entonces yo también quedo en Colpensiones. Y la respuesta es, creería yo, los pensionados ya tienen derechos adquiridos. Así es. Así como estaba el concepto de tener una expectativa legítima para los que estamos en régimen de transición, quien ya se pensionó bajo las condiciones de la ley de hoy, esas condiciones deben respetarse.
como tú dices, es un derecho adquirido. Yo me pensioné con estas semanas o con este capital, en Colpensiones bajo estas reglas o en protección bajo estas reglas. Eso no cambia, eso no se va a modificar y es respetado, pues desde el proyecto de ley está contemplado que quien se pensionó en condiciones de hoy siga pues recibiendo su pensión y con sus condiciones pensionales como están reconocidas hasta el momento. Y hablemos de las personas que están en los 10 últimos años de pensión, usando la metáfora que me gustó mucho que usó María Paula, es ya están en la última pedacito del puente, ya están a punto de pensionarse, pero ahí hay preguntas, es yo tengo 53 años y soy un hombre, o tengo 50 años y soy una mujer, decidí quedarme en uno o en otro régimen, y ahí es ¿qué habla la reforma para mí? ¿Qué trae la reforma para mí? Perfecto. Ahorita hablamos de una norma que existe, de un artículo que existe hoy en la ley que me imposibilita trasladarme de régimen si ya estoy en esos 10 últimos años, ¿cierto? Como que ella me dice, no, tomaste una decisión y ya en estos últimos 10 años, no te estatua, sí, tal cual, sí, estatua, no te puedes mover, ya, ahí te quedaste con una foto. Este proyecto de ley tiene un artículo que se llama oportunidad de traslado. Y esa oportunidad de traslado le permitiría, si finalmente se vuelve ley, a las personas que estén ahí en esas edades, en esos 10 últimos años, perdón, voy a reiterar las edades, pero creo que es absolutamente relevante. Las mujeres que ya hayan superado los 47 años y los hombres que hayan superado los 52. Y a la fecha de promulgación de la ley, y aquí también puedo pecar muy de abogada, pero es importante diferenciar los términos porque finalmente marca un hito como muy importante en la toma de la decisión. Una cosa es la fecha en la que entra en vigencia la ley, que de acuerdo con lo que tenemos hasta el momento aprobado es 1 de julio de 2025. Esa es la fecha para pensar en si soy régimen de transición. Pero este otro artículo de la oportunidad de traslado le permite a esas personas que ya estaban en modo estatua trasladarse de régimen hacia Colpensiones o de Colpensiones hacia el fondo privado, si a la fecha de promulgación, que podrá ser ahora junio, julio, de este año 2024, tenían 750 semanas mujer, 900 semanas hombre. Son las mismas semanas del régimen de transición, solo que nos vamos a adelantar. La vigencia es en 2025 y la promulgación va a ser 2024. Entonces, ese hombre o esa mujer que ya está en modo estatua, porque ya está dentro de los últimos 10 años, tiene que estar súper atento a la fecha en que la ley sea promulgada, cuando ya salga del Congreso. Cuando ya salga del Congreso y sea ley, esa oportunidad de traslado para esas personas le va a permitir o le va a abrir como una ventanita, pensémoslo así, de 2 años a partir de la fecha en la que se promulgue la ley. Esos 2 años va a estar la ventanita abierta para que esas personas que ya no se podían ir hoy se puedan trasladar dentro de esos 2 años hacia Colpensiones o de Colpensiones hacia acá. ¿Qué ocurre con lo que tengan ahorrado? Lo que tengan en su cuenta, esas personas que están dentro de los 10 últimos años y cumplan 750 semanas o 900, si es hombre o mujer, a la fecha de promulgación, tienen unos ahorros en el fondo, en su cuenta individual. Ellos se pueden ir dentro de esos 2 años siguientes hacia Colpensiones, si la decisión fuera irse hacia Colpensiones, pero inmediatamente no se van a llevar la plata que tengan en su cuenta individual. Se les trasladará cuando ya esa persona esté en Colpensiones con edad de pensión. Es decir, si es una mujer y tenía 50 años, dentro de esos 2 años siguientes que se abre la ventana, dice, no, yo me voy para Colpensiones. Voy a hacer uso de esta oportunidad, me voy. Ella se va, el fondo hará el trámite pues operativo y administrativo para enviarla a Colpensiones, pero aquí tenía 200 millones de pesos. Ella no se va ese mismo día con sus 200 millones de pesos hacia Colpensiones, sino que cuando esa mujer cumpla 57 años, que es la edad en la que Colpensiones la va a pensionar, Protección le va a mandar los 200 millones o los que... Yo lo cojo ahí, perdóname, te meto la cucharada. Mi plata, si yo estoy en el fondo privado, mi plata se queda ahí, me la siguen cuidando y me la siguen protegiendo
y me la siguen haciendo rentabilidad aquí. O sea, no se me va a ir a la bolsa general, sino que me la siguen cuidando. Solamente se la pasan a la bolsa general con mis rendimientos el día que ya me toque el turno de mi pensión. Antes me la van a seguir cuidando por el tiempo que sea. Así es, María, así es, tal cual. A los 57 años. Lo que sí se iría para la gran bolsa, que a mí a ratos me preocupa que la bolsa se rompa. Lo que se va a ir para la gran bolsa sí va a ser lo que siga poniendo todos los meses. Sí, hasta 2.3. O sea, en el momento en que la ley quedara como está hoy, a mí me quedaría un pedazo del cuerpo metido entre la bolsa y una mano metida entre el fondo. Más o menos sería pues como el... María, no. Y súper bueno que tocaste ese tema, porque mira que hablé de las 750 semanas mujer y de las 900 semanas hombre. ¿Cuándo las tiene que cumplir para poder entrar en la ventana o en la oportunidad de traslado? A la fecha de promulgación. Y la ley quedará promulgada, si finalmente pues se promulga, en 2024. Una cosa, ahí hay un paso adicional de la ley, y es que tiene que pasar por que le hagan una revisión de que sea constitucional. O sea, tiene primero que la sanción, es legal. Sanción presidencial. Y esta ley, por ser ordinaria, podría tener control constitucional, pero no oficioso. O sea, es decir, si encuentran... Que alguien lo pidiera, que alguien dijera, venga, el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad, María, por ejemplo, porque nos van a quitar el derecho a la libertad, a la libertad de elección. Si alguien atacara la constitucionalidad de la ley, lo puede hacer posteriormente. Y entonces eso pararía el trámite. No, mientras la ley esté ya sancionada, entra a regir, ¿cierto? Pues ya la entendemos promulgada, al margen pues de estas demandas que puedan surgir o no. Entonces, voy a devolverme en esto, por favor, porque no nos perdamos, que es muy importante. Como la fecha de promulgación, porque la fecha límite para que se vuelva ley es 20 de junio de 2024, esas 750 semanas mujer o esas 900 semanas hombre, las debo cumplir este año, 2024, fecha de promulgación, para poder entrar en la ventana y además estar dentro de esos últimos 10 años. Si ahorita hablamos de régimen de transición y dijimos que seré transición si cumplo con las 750 o las 900 en 2025, 1 de julio, si aquí las cumplí, pues estoy de sobra, ¿cierto? Es decir, estas personas que hagan uso de la ventana son beneficiarias del régimen de transición porque cumplieron con esa exigencia de semanas antes de tiempo, no en 2025, sino en 2024 que la ley sea promulgada. Y como soy beneficiaria de ese régimen de transición, no me aplica el cotizar 2.3 en Colpensiones y el exceso acá, porque como soy transición, sigo cotizando como voy. Entonces, me voy hacia Colpensiones haciendo uso de la oportunidad de traslado, porque tengo 49 años y estaba atrapada. Esta ventana me permite irme a Colpensiones o devolverme hacia la AFP, pero como soy transición, dado que cumplí las 750 semanas, llego a Colpensiones y sigo cotizando como se cotiza hoy en Colpensiones, no el 2.3 y el exceso, sino como cotizo hoy, porque me aplica la ley de hoy. Juli, pero sí vámonos al escenario de no estoy ni en transición, ni estoy en ventana de retiro en los 10 últimos años. Supongamos que soy una persona de 30 años, tengo 450 semanas cotizadas, es decir, claramente no estoy ni cerca de quedar en transición, aunque la ley se promulgara en el 2025, incluso en el 2026, que ha estado en alguno de los escenarios, y supongamos volviera a aparecer, no me va a dar para tener las 750 semanas. Entonces, claramente hago parte del nuevo sistema, ¿cierto? Y me gano 4 millones de pesos, es decir, más de 2.3 salarios mínimos. ¿Cómo va a ser el escenario? ¿Cómo va a ocurrir los primeros 2.3 en una parte, el resto en el fondo privado? Pero adicionalmente nos hacen una pregunta y es,
yo voy a recibir entonces 2 pensiones al final de mi vida laboral, o eso después, ¿cómo se junta? Hagamos como el recorrido de mientras soy cotizante y cuando ya cumpla los requisitos de pensión, ¿qué pasa? Esa resume gran parte de todas las preguntas que estamos recibiendo, agradeciendo a las más de 6.000 personas que en este momento están conectadas en YouTube. Perfecto, entonces ya como que pasamos del tema de la transición y llegamos al nuevo modelo. Estamos ya en la ley nueva, vamos a asumir que se aprobó, que pasó los 4 debates y demás, y que ya estamos en el 2026. Alguien que cotice por 4 salarios, entonces vamos a simular como 2 escenarios. Estoy en Colpensiones, o supongamos que a la fecha de entrada en vigencia 2025, pongamos esa fecha, 1 de julio del año 2025. Cotizo en Colpensiones y cotizo sobre 4 salarios mínimos. Y no soy transición. Entonces, me voy a quedar cotizando en Colpensiones solo hasta 2.3 salarios. Lo que excede, tengo que elegir un fondo de pensiones. Si no elijo dentro de los 6 meses siguientes a ese 1 de julio de 2025, tengo hasta enero de 2026 para elegir a cuál AFP quiero llevar ese aporte por encima de los 2.3. Si no elijo dentro de esos 6 meses, el gobierno va a generar como un mecanismo aleatorio, como de reparto de los afiliados entre las AFP. Entonces, ahí es importante, pues como afiliado, quien esté en Colpensiones y cotice por encima de 2.3, es súper importante que tiene 6 meses para tomar una decisión o una elección respecto de la AFP que quiere que le administre el exceso del aporte. Ahí aplicaría lo que yo decía de del cuerpo en un pedazo y la mano en otro. O sea, sí, María, el bloque grande, si yo me gano 3 millones de pesos, que es un poquito más de 2 salarios de 2.3, pues 2.3 es todo el cuerpo que se queda pegado aquí en Colpensiones y le meto una manito al fondo privado. Más o menos es un ejercicio así. Sí, señora, así es, así es. Un pie afuera y un pie adentro. Sí, pero así no significa que voy a tener 2 pensiones. Ahí voy. ¿Qué ocurre si estoy en protección ese 1 de julio de 2025 y cotizo por los mismos 4 salarios? Esa persona, al día siguiente o al mes siguiente, el aporte por los primeros 2.3 ya van a tener que ir obligatoriamente a Colpensiones. Ahí empezó la primera mano a ponerse en otro lado, ¿cierto? Y el exceso nos lo puede seguir cotizando acá, porque él ya es un afiliado nuestro, ¿cierto? A él no le van a aplicar esos 6 meses de para dónde cojo, qué AFP elijo. Él ya está en protección, o en Porvenir, o en Scandia, en Colfondos. Esa decisión está muy bien, está muy válida, se mantiene, no tiene que salir corriendo pues a tomar una decisión. Y ahí va a seguir cotizando sobre el exceso de ese 2.3. Listo. Entonces, esa persona venía cotizando en el fondo privado, ese que cotiza sobre 4, que va a empezar a partir del 1 de julio a estar acá y allá, pero aquí llevaba, no sé, suponte 10 años ahorrando. Ese ahorro también va a permanecer acá hasta que esa persona se pensione en Colpensiones. Si es mujer a los 57, si es hombre a los 62, en ese momento el ahorro que había acumulado acá hasta 2.3 salarios durante toda su vida, vamos a trasladárselo a Colpensiones. Ya llegamos al momento de pensión. Entonces, así cotizo, ¿cierto? Así acumulo. Si estoy en Colpensiones y cotizo por más de 2.3, elijo AFP. Si estoy en la AFP y cotizo por encima de 2.3, ya estoy en la AFP, no tengo que salir a elegir. Las AFP son entonces Protección, Scandia, Porvenir y Colfondos. Esas son las 4 en las que yo me podría mover, preferiblemente para protección. Sí, María, por supuesto. Bueno, María, entonces llegamos a la edad de pensión. Y estuve así como compartida, porque coticé por encima de 2.3 salarios. Estuve un pedacito por acá y otro pedacito por allá. Voy a recibir 2 pensiones. ¿Qué es eso tan raro? Es raro, pero vamos a ir asimilándolo. La pensión va a ser única e integral y pagadera por Colpensiones, ¿cierto? Entonces, Colpensiones
como es un régimen de reparto, es un régimen común, va a validar si Juliana a los 57 años cotizó las semanas que en ese momento se exijan para poderse pensionar en Colpensiones. Si es hombre, validará 1.300 semanas y 62 años de edad. Si esa persona cumplió las 1.300 semanas y los 62 años y es un hombre, se pensiona en Colpensiones. Nosotros en ese momento tuvimos que trasladarle a Colpensiones lo que había ahorrado ese hombre cuando estuvo con nosotros hasta 2.3, se lo enviamos a Colpensiones, pero ese hombre cotizó por 4 salarios, entonces tiene un exceso de ahorro sobre los 2.3. Con ese ahorro que alcanzó a acumular por encima de 2.3, aquí se va a calcular una anualidad vitalicia, es decir, un complemento que se suma a lo que reconoce Colpensiones. Entonces, no son 2 pensiones, sino que esto es calculado a través de una anualidad vitalicia, es decir, esto que ahorré, ¿para qué me alcanza? Hacemos un cálculo que no es una pensión porque puede que no te dé un salario mínimo, que lo que ahorraste aquí en exceso no alcance para financiarte otro salario mínimo, un monto X, 600.000 pesos. Eso se complementa con la pensión, que no puede ser inferior al salario mínimo que otorgue Colpensiones. Sumamos las 2 cositas y Colpensiones paga una única pensión. Pero digamos que volvemos al miedo. Yo vengo de un sistema en el que yo era yo con mi nombre, con mi cédula, con todo, y de pronto me tengo que mandar con un pedazo de mi cuerpo a donde no soy nadie. O sea, allá entro en el mismo costal, en la misma bolsa que digo yo, y ya no vuelvo a ser nadie. Entonces, digamos que la gran preocupación que hay ahora es, a ver, este es un sistema de pirámide. Esa gran bolsa, yo le meto plata y esa gran bolsa reparte. Esa gran bolsa reparte a los que están pensionados. Antes yo tenía mi plática guardada con ustedes completa y a mí me devolvían lo que yo había puesto, me lo devolvían a mí directamente, porque está mi nombre. Aquí, en la medida en que dejen de entrar por debajo platas, o sea, que deje de entrar a la pirámide, deje de entrar por aquí, pues entonces van a coger mi plática y se la van a repartir a todo el mundo. Esa es como una de las preocupaciones. Sí, María. Realmente creo que es el gran reto de esta reforma y por donde ha como corrido la conversación y los principales reparos. Y es que un sistema de reparto o tener esa bolsita donde vamos todos a cotizar, todos porque sobre 20, sobre 15, sobre un salario, al final todos nos convertiremos en cotizantes de Colpensiones. Es un reto respecto de la sostenibilidad de esa bolsita. ¿Hasta dónde aguanta esa bolsita? Sobre todo porque no es solo pensar en las personas que hoy están pensionándose, sino quienes se van a pensionar en 50 años y quienes están ahorrando en 50 años. Entonces, seguramente y por efectos del cambio demográfico. Sí, del cambio demográfico, de las bajas en las tasas de natalidad, de que vivimos más tiempo que antes, somos mucho más longevos. Reproducimos menos y duramos más. Y vivimos más. Sí. Eso es un desafío para un sistema así, para un sistema donde funciona solo una bolsita, porque voy a tener mucha salida de recursos en unos años frente a quienes se pensionan y respecto de todos, porque si todos vamos a cotizar en Colpensiones hasta por 2.3 salarios, todos al final, todos los cotizantes al sistema pensional en Colombia, vamos a tener que recibir algo de Colpensiones. Pero quienes vayan a seguir cotizando se van a ir disminuyendo y por eso, pues, como la gran crítica es 2.3, suena excesivo para hacer sostenible en el tiempo un modelo pensional. Eso hace que en muy corto plazo un modelo pensional tenga que ser revisado nuevamente y que tengamos que volvernos a ajustar. Ya ayer inclusive dijeron que este sistema había que la ministra de Trabajo dijo que este sistema ya en 15 años había que volverlo a mirar, a ver,
No, a mí Porque me da esa la sensación bolsita que se estamos- puede hacer muy chiquita, muy chiquita. Claro, y es que la gran muy preocupación es que empecemos a sacarle a la bolsa, a repartir confetis y de pronto se vaya bajando la cantidad de lo que tenemos, porque no tenemos jóvenes adentro. Además, los jóvenes que estén aportando lo que van a hacer es sostener a los más mayores, pero a los jóvenes de pronto la bolsa de confetis se desocupó en la mitad del camino y nos quedamos sin nada. Yo veo que los jóvenes, que son los que más han dicho, vea, queremos cambiar, queremos que esto sea distinto, los jóvenes son los que realmente están siendo perjudicados con estas reformas, porque ellos son, hoy le solucionamos el problema a algunos, y la reforma tiene una cosa que es muy romántica y muy linda, y es, vea, tenemos unos ancianos, tenemos unos viejos que no tienen la platica, que están pasando hambre, entonces esta reforma se va a ir a repartirle platica a ellos, y el gran miedo es, listo, démosles plata a ellos, pero ¿y cuándo va a quedar guardada la mía? Es que la mía, es muy preocupante que la mía se embolate, que la mía se reparta para los viejos. Que ahí hay una cosa que también es importante aclarar. Esta reforma pensional tiene ese ingrediente romántico de la ayuda al adulto mayor, de la ayuda al viejo. Y resulta que eso no era necesario meterlo ahí. Lo que pasa es que como, y me lo corregirán a mí, pues es como el gancho. ¿Quién no quiere que los viejos tengan una platica? ¿Quién no quiere que un viejo desprotegido no le pueda entrar un ingresito para que pueda comprar sus medicamentos o porque pueda comprar el arroz y la papa? Entonces uno se va a la parte romántica y la parte romántica es súper chévere porque uno dice, bruta, sí, claro, es que hay que ayudar al viejo. Pero resulta que para ayudar al viejo no era necesario meter eso en la reforma. Entonces, digamos que tenemos una zanahoria y un garrote y la zanahoria es poderle ayudar al viejo y realmente eso puede terminar perjudicando a los jóvenes y yo creo que son los jóvenes hoy los que deberían estar defendiendo que su ahorro no se desaparezca. Sí, María, finalmente Sandra inició esta conversación como con los principios que debe regir una reforma para que sea una buena reforma. Y es que no solo sea equitativa y que amplíe cobertura, que como tú dices es creo que una deuda histórica y es darle protección a quien más lo necesita, sobre todo si está en esas líneas de pobreza extrema y vulnerabilidad, es un adulto mayor. Claro, por supuesto que hay que ampliar la cobertura, pero había otro principio y hay otro principio que no podemos descuidar y es el de la sostenibilidad. Entonces, como que sigue siendo desbalanceado la formulación frente a esos principios que tenemos que cuidar. Me parece muy bien como el recorrido que hicimos, llegamos rápidamente a jóvenes están acá conectados, tenemos un número importante de jóvenes conectados, ¿qué decirles? Porque claramente el sistema nos está planteando unos desafíos adicionales a los de longevidad, a los de oportunidades laborales, formalidad, pero adicionalmente, Juli, casi que el tema es hay que hacer un esfuerzo adicional de ahorro si queremos vivir en bienestar financiero. Y esta es una invitación incluso no solo para ellos, lo que pasa es que ellos tienen el tiempo para que ese ahorro les ayude a complementar sus beneficios pensionales, entendiendo que hay un reto de sostenibilidad en el ahorro obligatorio que vamos a seguir abanderados en defender y ojalá se pueda todavía hacer algunos ajustes, sobre todo en el nivel del umbral, que es donde se maximiza el tema. Está calculado, ustedes deben tener la fecha de cuándo se desocupa la bolsa. Ya tenemos una fecha en la que sabemos que el ahorro se va a desocupar. Sí, María, y realmente pues la bolsa no es infinita, los recursos no van a durar para siempre y por eso yo creo que se han hecho anuncios de que 15, por tardar realmente 20 años, tendría que hacerse una nueva revisión de los requisitos para pensionarnos y ahí posiblemente ya la conversación sea incluso pensar en edad, pensar en cambio de formulación, pensar en semanas, ahí la conversación puede ser incluso más difícil de la que está siendo hoy. Pero al final el mensaje para estas personas jóvenes que están apenas ingresando al mundo laboral, que apenas están como sintonizando con esto de cotizar en pensión y demás, es que si este modelo finalmente prospera, es decir, si vamos a tener una ley que nos imponga cotizar a todos 2.3 en Colpensiones y el exceso en un ahorro individual,
la forma en la que yo me voy a pensionar o al final la brecha que puede generarse entre mi mesada cuando ese joven se pensiona en 30 años y lo que él estaba recibiendo por salario pueden ser unas brechas importantes, es decir, tengo o estoy acostumbrado a tener un nivel de vida y un consumo con X salario y voy a recibir una mesada pensional por mucho menos. La forma en la que se llena esta diferencia, en que supero la diferencia entre lo que voy a recibir como mesada pensional y lo que estoy recibiendo como salario, necesariamente se cubre con ahorro. Es decir, nunca va a ser como un tema obsoleto. Si yo soy consciente hoy de que en 20, 30 años mi mesada pensional va a ser menos de lo que yo recibo como salario, tengo que empezar a hacerme cargo de esa diferencia, yo de manera individual y de manera voluntaria. Tengo que apostarle al ahorro para poder cubrir esas diferencias si quiero mantener pues mi nivel de vida y mantener de alguna manera estable como mis ingresos y mis recursos para la vejez. Juli, ahí quiero retomar con un mensaje que también hemos recibido varias preguntas. Esta reforma pensional no toca para nada las condiciones del ahorro voluntario, es decir, aquí solo se está hablando del sistema general de pensiones y las oportunidades de seguir ahorrando voluntariamente en un fondo como protección, con los beneficios incluso tributarios que se conservan, es una posibilidad y para nada está en la discusión. Así es, la posibilidad de incluso ahorrar de manera voluntaria dentro de la cuenta de ahorro individual, que es solo un mecanismo que ocurre en los fondos privados de pensiones, se mantiene. Y obviamente el pilar voluntario, quien cotiza en el fondo de pensiones voluntaria, lo va a seguir haciendo en las mismas condiciones. Esta reforma no toca ese ahorro voluntario ni le cambia las condiciones y de hecho pues creo que se vuelve un mecanismo muy potente, muy poderoso para pues tomar mayor conciencia de que hay que ahorrar de manera voluntaria para poder cerrar la brecha o la diferencia que voy a recibir cuando me pensione. Entonces ahí la reforma no genera pues un impacto frente a mi ahorro voluntario. Juli, creo que no fue casualidad. Perdón, Paula, un segundito. Creo que no fue casualidad porque se nos quedó un tema ahorita en punta, que el ejemplo que nos hiciste fue con hombres, porque hay una particularidad muy especial para las mujeres que trae la reforma pensional. Entonces tú ahorita nos explicaste, cuando me vaya a pensionar, si soy hombre, tengo que tener 1.300 semanas ya en el nuevo modelo, pero si soy mujer, hay unas condiciones que previamente había establecido la Corte y que esta reforma está incorporando y empieza como a reglamentar. Danos detalles porque también tenemos un montón de mujeres conectadas que tienen muchas preguntas alrededor de lo que establece la reforma para las mujeres y ya le damos paso a Paula con su inquietud. Claro que sí. Y como mencionabas, no es un tema pues como suelto. La Corte Constitucional el año pasado y este año emitió 2 sentencias que le pedía al gobierno o al Congreso regular la reducción de las semanas para las mujeres por las condiciones en las que históricamente hemos entrado al mercado, algunas situaciones, por ejemplo, como la economía del cuidado o temas de maternidad y demás que hacen que la mujer no tenga como la misma consistencia y haya tenido, digamos, el mismo trato en condiciones laborales frente al hombre. Entonces se reconocen esas diferencias de género y a fin, pues, como de acortar esas diferencias y de generar mecanismos que acorten esa diferencia de género, la Corte entonces solicita y le imparte como una instrucción a gobierno y a Congreso para que se reduzcan las semanas con las cuales nos pensionamos. Entonces, nosotros en Colpensiones nos pensionábamos con 1.300 semanas, hombre o mujer, sin ninguna distinción. Dada esa instrucción de la Corte, en este proyecto de ley ya se incorpora un artículo que reconoce esa reducción de semanas. Entonces, empezaría la reducción en el año 2025. Ahí van a empezar la reducción de las 25 semanas y nos vamos a ir yendo año a año haciendo una reducción de 25, 25 y 25 y llegamos al año 2036. En el año 2036 ya no van a exigirnos en Colpensiones 1.300 semanas, sino 1.000. Igual ocurrirá para quienes estén en la transición del fondo privado, que acá
Si no nos pensionamos por capital, nos pensionamos con 1.150, ahí la Corte también nos dio instrucción, no son 1.150, deben reducirse de manera gradual a 1.000. Entonces, esto va a aplicar pues para todas las mujeres en cualquier régimen en el que estén cotizando. Vamos a llegar a 1.000 de manera gradual, no inmediata, no es a 2026 o 2027 voy a ir a reclamar mi pensión siendo mujer y voy a decir, la Corte dijo 1.000, no, esto es una gradualidad, vamos a ir bajando de 25 en 25, entonces casi que tengo que tomar la foto por año. ¿Cuántas semanas requiere Colpensiones para pensionar a una mujer en el 2027? ¿Cuántas en el 2028? Con una certeza, y es que a 2036 serán solo 1.000. Y hay un elemento adicional que también me parece súper importante, y es que a quienes, las mujeres que estén en este modelo nuevo que nos plantea esta ley, además de las 1.000, tendrían otro beneficio que contempla el proyecto de ley, y es que si tienen hijos, por cada hijo, esa mujer va a reducir otras 50 semanas. ¿Hasta cuánto? Hasta 3. Si tiene 3 hijos, va a reducir 150 semanas sobre esas 1.000. Llegará entonces hasta pues el límite inferior será 850 semanas para la mujer. Vale, no suman los perros y los gatos. No, aún no. Vale. De dentro de 15 años o 20 ya los conté. Esa es una de las preocupaciones, ¿no? Ya las familias empezaron a no reproducirse, los jóvenes no quieren tener hijos, mis hijos ya saben cómo van a bautizar el perro y el gato, y esa es la gran preocupación, es que en la medida en que no haya gente nueva, pues no hay con qué sostenerlos. Yo tengo ahí, digamos que me aparecen varias inquietudes. Una de las grandes preocupaciones que hay es que la famosa bolsa es el gobierno de turno la que le pone quién lo maneja. Digamos que le tenemos mucho miedo a lo público, le tenemos mucho miedo por todos los temas de corrupción. Uno está más tranquilo con su plática cuidada por un privado que cuidada pues por un público que como que se nos puede meter en todos estos temas de corrupción y de mal gasto. ¿Quién va a cuidar mi platica? Ustedes ya me la han cuidado súper juiciosos, y de pronto la van a pasar y se la van a entregar a los señores de la bolsita, y entonces yo ya me voy a quedar diciendo, brutas, ¿quién es el que me va a hacer a mí? ¿Quién va a proteger mi platica? ¿Quién me la va a cuidar? Entiendo en este momento que hay una propuesta que no sea Colfondos o el Fondo Nacional del Ahorro o algo estatal, pues que lo eligen a dedo, sino que hay una propuesta para que sea el Banco de la República, pero además no el Banco de la República como su junta, sino el Banco de la República con otra gente súper especializada que la pueda cuidar. Perfecto. Aquí, María, Isanu, es súper importante que diferenciemos algo. Hoy, Colpensiones es un fondo común de naturaleza pública y lo administra Colpensiones. Lo que ocurre es que este proyecto de ley nos plantea la existencia de otro nuevo fondo y se llama Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Es ese fondo al que se le ha generado como toda esta discusión, porque a ese fondo van a destinarse unos recursos que se trasladen desde los fondos privados hacia allá, hacia ese nuevo Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Entonces, lo que históricamente se ha ahorrado en Colpensiones por quien cotiza en Colpensiones sigue allá en ese fondo común que ha existido siempre, porque ese es el mecanismo a través del cual se administran los recursos en Colpensiones. Ahí pues no hay como misterio. Este nuevo Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo va a recibir los recursos de las personas que empiecen a cotizar en este nuevo modelo de acá y allá. Cuando yo estoy cotizando sobre 2.3 hacia arriba en el fondo privado, un puntico de lo que yo cotizo va a ese fondo de ahorro del pilar contributivo. Y si además hago uso, por ejemplo, de la ventana pensional, porque estoy dentro de esos últimos 10 años, que me trasladan mis recursos al momento de pensionarme por vejez, cuando la AFP vaya a trasladarle a Colpensiones los recursos, ¿a dónde se los va a enviar realmente? A ese fondo de ahorro del pilar contributivo. Cuando alguien en este nuevo modelo dejó acá un ahorro hasta 2.3, que también tenemos que enviárselo a Colpensiones cuando la persona cumpla edad de pensión de vejez, también le vamos a mandar ese ahorro hasta 2.3 a ese nuevo fondo de ahorro del pilar contributivo. Entonces, eso va a ser una bolsita muy, muy importante, ¿cierto? Muy poderosa.
es esa bolsita nueva, ese nuevo fondo que se crearía en virtud de esta ley, que se dispuso a través de una preposición que sea administrado por el Banco de la República, banco que tendría, de acuerdo con lo que contempla la propuesta, un comité donde también hacen parte, pues, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Trabajo, otros 4 personas, pues, independientes a estos ministerios. Lo que se pretende es una correcta administración e inversión de los recursos. Sí, ahí es donde está el miedo, que a uno le toman la platica y sobre todo que la plata, por ejemplo, se vaya para cosas que no son. Porque ahí hay una cosa que yo creo que tú me la puedes corregir o ampliar, y es que hay un tema, y es que en este proyecto de ley hay un artículo, que no estoy segura si es el artículo 63, que dice que además el Estado es el que va a decir cómo me tienen que manejar la platica, inclusive los de los fondos, porque los de los fondos pueden inclusive invertir en el exterior, pero los limitaría. Entonces, también es importante entender cómo me la cuidan, pero también cómo me la inviertan. Claro. La forma en la que se invierten los recursos, tanto de este nuevo fondo, como la forma y en qué invertimos, nos la ha dado siempre el gobierno. Es decir, nosotros somos regulados y hemos sido regulados siempre por el Estado. Tenemos que ser, pues, conscientes de esto, porque realmente nuestro régimen de inversión es regulado a partir de las entidades, pues, la URF, Unidad de Regulación Financiera, Ministerio de Hacienda. Entonces, ese marco de actuación nos lo ha delimitado siempre la regulación que emite el gobierno central. Y eso se mantendría, es decir, ese régimen de inversión, si hay lugar a la modificación, porque también hace parte, pues, como de los pendientes que quedan después de la reforma. Hay muchas cosas, muchas, dentro de esta ley que tienen que ser objeto de reglamentación. No es que al otro día muchos de estos artículos entren ya a regir, porque requieren poderse como operativizar. Ahí la ley nos da un marco, pero digamos que la minucia y el detalle requiere que exista un reglamento o un decreto, pues, que nos diga cómo hacer las cosas. Ese cómo hacer lo realiza el gobierno a través de decretos, circulares, resoluciones y demás. Y una de esas cosas es el régimen de inversión, que hay que ser vigilante, que hay que ser rigurosos, por supuesto, para que ese régimen de inversión nos siga permitiendo generar diversificación, oportunidad de inversión que generen retornos favorables para nuestros afiliados. Pero digamos que el reto, y particularmente para quienes hacemos parte de este régimen, de este régimen de ahorro individual, es que esa reglamentación sea una reglamentación favorable para que sigamos invirtiendo y administrando los recursos de la mejor manera. Juli, tengo 3 preguntas también para darle paso como a toda esta avalancha de inquietudes que seguimos teniendo en YouTube, en línea y por los diferentes canales. Nos preguntan por pensión de sobrevivencia e invalidez, la de vejez queda muy clara. Nos preguntan adicionalmente por la pensión anticipada, que es un beneficio actual de los fondos de pensiones, donde no tienes que cumplir la edad, y nos están preguntando adicionalmente por el componente de herencia, que cuando decidías quedarte en un fondo de pensiones y no tenías beneficiarios de ley, se heredaba el saldo que había en tu cuenta dentro de tu masa sucesoral que ha incluido. Recorramos esas 3 muy rápidas también para ir cerrando este espacio. Perfecto. Pensión de invalidez y sobrevivencia. Empecemos por esa. La forma en la que va a reconocerse la pensión de invalidez y sobrevivencia sí va a tener un cambio, porque hoy yo me pensiono si me invalido o si fallezco, mis beneficiarios, la pensión la reconoce la entidad donde yo esté aportando actualmente. Entonces, si estoy aportando en Colpensiones, pues hago todo el trámite de reclamación y demás ante Colpensiones, y esa es la entidad que me paga. Si estoy en un fondo privado, me califican, revisan la completitud de las semanas y demás, y el fondo privado me reconoce mi pensión de invalidez o a mis beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Este proyecto de ley cambia ese esquema, porque el único pagador, la única entidad que va a reconocer esas pensiones de invalidez y sobrevivencia es Colpensiones, salvo personas en transición.
y quiero hacer énfasis ahí porque quien es transición, como esta ley no lo afecta ni le cambia las reglas ni la vida, entonces quien es transición sigue haciendo su trámite y su reconocimiento de invalidez y de sobrevivencia estará dada por la AFP o por el Colpensiones, donde esté esa persona de transición. Pero para quienes nos aplica la nueva ley, la pensión de invalidez y sobrevivencia solo la va a reconocer Colpensiones. Sin embargo, como la pensión finalmente de invalidez y de sobrevivencia tiene un componente de aseguramiento, es decir, difícilmente cuando ocurre un siniestro de este tipo de invalidez y de sobrevivencia, uno ya ha tenido pues 1.300 semanas cotizadas o mucho ahorro. Estos eventos ocurren normalmente muy temprano. Entonces hay que pedirle a una compañía de seguros que respalde la financiación de esa prestación. Esa contratación de ese seguro previsional con una compañía de seguros lo va a seguir también haciendo solo Colpensiones. Hoy lo hacía cada AFP, buscaba pues su compañía de seguros. Sin embargo, pese a que la pensión solo se va a reconocer en Colpensiones y que esa compañía de seguros que me ayuda a financiar la pensión de invalidez y sobrevivencia también solo va a ser contratada en Colpensiones, de mi aporte sobre el 2.3, si cotizo por encima de 2.3 en un fondo privado, de eso que yo llevo al fondo privado va a haber un descuento de hasta un punto que debemos girárselo. El fondo de pensiones va a girarle ese puntico a Colpensiones para que pueda contratar ese seguro, pagar ese seguro y al final, pues si la persona se siniestra, poder hacer el reconocimiento de esa prestación. Listo. Esa era la primera. La segunda herencia. O primero hablemos de pensión anticipada. Bueno, la pensión anticipada en el fondo privado, porque la pensión anticipada solo se da acá, en el fondo privado, en Colpensiones. Tengo necesariamente que esperar 1.300 semanas y la edad. Pero en los fondos privados existía la pensión anticipada y dependía del capital, básicamente. Yo no tenía necesariamente que esperar a cumplir los 57 años o los 62 o un número de semanas, sino que si yo a una edad anterior, 45 años, 50 años, un capital en mi cuenta individual que permitiera financiarme una mesada del salario mínimo, yo le podía pedir al fondo privado que me pensionara a los 50 años con ese ahorro, porque ese ahorro era suficiente para pagarme una mesada del salario mínimo. Esa figura ya no va a existir para las personas que no son transición, porque la ley nos dice que yo definitivamente tengo que completar las semanas y la edad en Colpensiones para poder activar este ahorro de acá que va a complementar la pensión de allá. Entonces, no me podré pensionar ya anticipadamente como lo conocemos hoy. Sin embargo, dentro del proyecto de ley hay otra figura que se denomina igual, pensión anticipada de vejez. Esa pensión va a estar como vigente hasta el 2036, realmente, y va a permitirle a las mujeres de 62 años, a los hombres de 65, que no sean régimen de transición, y que haciendo uso de un sistema como de equivalencias que establece la ley, es decir, que está en Colpensiones, pues porque cotizamos hasta 2.3, tiene ahorro acá hasta pues lo que alcanzó a ahorrar aquí cuando estuvo acá, o incluso por encima de 2.3, con eso intentó comprar o hacer un sistema de equivalencia respecto de las semanas para llegar a las 1.300 que exige Colpensiones. Hizo de todo, ese hombre o esa mujer, para completar las 1.300 y no alcanzó. Solo llegó a 1.000. El proyecto de ley le dice, perfecto, si usted tiene esas 1.000 y tiene 62 años mujer o 65 años el hombre, le vamos a anticipar la pensión. Ya no vamos a exigirle 1.300, sino 1.000, porque ya incluso superó las edades, tiene 62 años y 65, y sigue estando en 1.000, es decir, ahí perfectamente el sistema podría decir, bueno, no lo lograste, no te pensionaste. Aquí la salida es, vamos a reconocerte la pensión, pero de la mesada vamos a hacer un descuento como si siguieras cotizando, porque hay que completar las 1.300. Entonces, yo la denomino como una pensión fiada antes de tiempo. No completé las 1.300, llego a 1.000, me dan mi mesada, pero de mi mesada
le sigo debiendo a Colpensiones las 300 siguientes. Entonces de mi mesada me van a descontar. Eso va a operar hasta el 2036. Y nos falta herencia, como última de ese paquetico de preguntas para ir cerrando. Listo, perfecto. Mientras yo sea un afiliado que cotizo por encima de 2.3 salarios a un fondo privado, ese pedacito que yo logro cotizar aquí en el fondo privado por encima de 2.3, y si lo venía haciendo antes porque era un afiliado a protección desde antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que yo tenga ahí ahorrado en mi cuenta individual desde antes de la entrada en vigencia o después por encima de 2.3 es heredable si yo soy afiliado o afiliada, fallezco y no tengo beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Es decir, soy soltera, no tengo cónyuge o compañero, no tengo hijos menores, ni hijos entre los 18 y 25 que estudien, ni padres que dependan económicamente de mí. Ese ahorro por encima de 2.3 y lo que haya alcanzado a ahorrar hasta la entrada en vigencia de la ley es heredable. Sí, es heredable, porque no tengo beneficiarios de pensión de sobrevivencia, entonces se entrega a través de un juicio sucesorio. Lo que tenga en Colpensiones no, porque en Colpensiones es esa bolsa común solidaria, donde si fallezco y no tengo beneficiarios, pues eso que ahorré se reparte dentro de la masa. Se lo chupa. Sí, se hace un reparto para que pueda financiar precisamente otras pensiones, ese modelo. Pero si ya en este nuevo modelo pensional yo me pensiono, esta pensión, como les mencionaba, es única. Colpensiones me reconoce la pensión y lo que yo tenga ahorrado acá me va a permitir financiar un complemento. Cuando yo ya estoy en ese complemento, esto que me complementa se denomina anualidad vitalicia y tiene una característica y es que es mutual. Esto que me pagan por acá por encimita como complemento no es el retiro programado que conocemos hoy, donde yo como pensionado sigo conservando una cuenta. Va a ser una cuentica mutual y al ser mutual pierdo la propiedad y la heredabilidad. Entonces ese componente, cuando yo ya me pensiono, no es heredable. Vale. Tenemos varios empleadores conectados, incluso varias personas independientes que nos han hecho esta pregunta y es, ¿la planilla de aportes que se conoce como pila va a seguir operando para este mecanismo o hay que hacer dos planillas? Porque al empleador le resulta como complejo pensar, entonces los 2.3 los reporto sobre una planilla y el excedente sobre otra, o los que quedan, supongamos tengo empleados que se ganan un salario mínimo, entonces le cotizo a Colpensiones. ¿Cómo hacer ese mecanismo? Y si la reforma está contemplando esas facilidades de integralidad. Y también nos preguntan por la deuda presunta. Si tengo una deuda, ¿me llegan dos solicitudes de cobro o va a estar integrado como el sistema? Minuto, ¿qué es deuda presunta? María Paula hizo como que me estás hablando. Si el empleador se atrasó en alguno de los aportes, genera una deuda. Y las administradoras pues tienen la obligación de decirle, usted tiene una obligación con su empleado. Eso lo conocen los empleadores como deuda presunta. Muy bien que nos hiciste esas preguntas. Que en plop. Sí, gracias por el llamado a la claridad. Sí, bueno, pasa algo y es que en el proyecto de ley se establece que este mecanismo que hoy conocemos como la pila va a ser el mecanismo habilitado, pero no el único. Es decir, yo les anticipaba que hay muchos artículos sujetos a reglamentación, ¿cierto? Que puede ser que el gobierno luego a través de un decreto establezca que operemos de manera distinta. Entonces, de momento es la pila, pero podría existir otro mecanismo, pero pila u ese otro mecanismo va a ser el procedimiento único a través del cual se recaude y se distribuye el aporte entre los dos complementos, el de prima media y el de ahorro individual. Sin duda, este tema que es más operativo genera muchas inquietudes y sí tendrá el gobierno seguramente que aclararlo a través de reglamentación para que esto sea operable, para que podamos usar estos mecanismos. Pero
tal cual lo establece el proyecto de ley, es la pila o este otro mecanismo eventual será el mecanismo, el único que recaude, distribuya y nos reparta pues la cotización para uno y para otro régimen. Bueno, vamos llegando al final. Yo quisiera, María Paula, con la voz ciudadana que nos has planteado, que nos dijeras si quedas clara, si ese nivel de ansiedad baja un poco, pero sobre todo, ¿qué mensaje final le dirías a quienes como tú siguen oyendo medios, mensajes y demás? Bueno, yo agradezco inmensamente este espacio porque creo que hay muchas cosas que se lograron aclarar. Obviamente, cada uno va teniendo como su propio caso. Uno dice, tengo 25 semanas, ¿qué me pasa? O sea, ya es el ejercicio de cada uno empezar a mirar su estado personal. Yo quiero dejar un par de mensajes. El primero es un mensaje a que ser ciudadanos no es solamente votar. Ser ciudadanos también es ver qué están haciendo por aquellos que elegimos. Entonces, en el Congreso hay, digamos que, un grupo muy importante de personas que están definiendo nuestro futuro, que están definiendo cómo nos van a proteger. Entonces, primero es estar atentos a ellos. Segundo es, si tienen acceso a sus senadores o a sus representantes, decirles, venga, hágalo bien, es que esto tiene que ser sostenible en el tiempo, es que esto le tiene que funcionar a los jóvenes. Usted tiene que garantizar que mi platica quede protegida, no que se vaya en la bolsa y a esta bolsa empiecen a chuzarla con alfileres por debajo y se vaya desapareciendo. Entonces, el primer mensaje es a que nos enteremos y también a que les pidamos a ellos. De hecho, en la marcha del domingo, muchas personas tenían miedo y muchas personas marcharon diciendo, venga, yo tengo una preocupación, por favor, señores, mírennos y vean realmente qué es lo que le conviene, qué es lo que nos conviene. Lo otro es que nos informemos a través de ustedes, para que sea el canal regular, porque por fuera hay muchas cosas, ya lo habíamos hablado, por fuera hay muchas cosas, entonces que lo que nosotros aprendamos y lo que nosotros veamos sea lo que ustedes realmente nos cuenten, que sea lo cierto, no especulaciones. María Paula, recibí esa invitación y justo este espacio es una pequeña muestra de ese compromiso y de ese habilitar canales de conversación con nuestros clientes y con la ciudadanía. Juli, para cerrar, un mensaje para quienes están tan interesados en este proyecto, porque obviamente es como una responsabilidad con nuestro yo del futuro. Sanu y María, creo que es hacernos cargo. Esto no puede ser un tema coyuntural porque está surtiéndose una reforma pensional en el Congreso. Realmente el tema pensional nos aplica desde el primer aporte que hacemos al sistema pensional hasta la fecha en la que fallecemos. Incluso sigue aplicando después de que fallecemos porque la pensión la siguen recibiendo quienes nos sobreviven. La pensión transcurre a través de nuestra vida, entonces no nos podemos hacer cargo solo entre abril, mayo y junio que se surta el debate en el Congreso. Tenemos que mantener en vivo como este interés por el tema pensional, porque primero hay que entenderlo para poder cuestionarlo y para saber qué información es correcta y qué no caer en la desinformación y en la medida en la que entendamos mensajes como el hay que ahorrar, van a ser más entendibles y más válidos, porque sabemos cómo funciona esto, de qué se trata, cómo es el mecanismo de pensión en Colombia. Entonces creo que es hacernos cargo no solo de lo que aporto al sistema, sino de la información que recibo y de ser constantes como en el interés por el sistema pensional. Siendo las 9:30, damos por finalizado este espacio muy importante. Protección está comprometido con el bienestar financiero de las personas. Un componente es el bienestar al momento del retiro, pero el ciclo es largo y en esas decisiones que vayan tomando queremos ser sus grandes aliados en la construcción de ahorro y en la construcción de un mejor bienestar para ustedes y sus familias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que a través de nuestros canales nos transmitan sus inquietudes. Un agradecimiento muy
muy grande a Paula por poner la voz ciudadana aquí en esta mesa. En redes sociales tú apareces como la señora del sombrero. Creo que el María Paula se te ha ido perdiendo porque todo el mundo te conoce como la señora del sombrero. Allá en Manizales, en tu finca, mil gracias por haberte conectado y esperamos seguir generando estos espacios de diálogo. Y a Juli, pues el compromiso es, arrancamos esta gira de Protección Responde, este espacio, seguir abierto con diferentes escenarios presenciales en las empresas a través de videos, porque la idea es seguir abriendo la pedagogía para que tomemos las mejores decisiones. Muchas gracias y el video queda en nuestro stock de videos en la biblioteca para que lo compartan con quienes consideren que esta información puede ser muy valiosa. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.